Responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, muy buenos días, tengan todos ustedes, mis queridos amigos, siempre fieles oyentes del 89.1 FM a las 10 de la mañana, de lunes a viernes, cuando abrimos micrófonos en la producción de la Fundación Red Democrática, en el programa Red Democrática, para llevarles hasta ustedes todas las informaciones más importantes, las mejores voces, las personas que trabajan a diario para hacer de este un mejor país, para juntos poder heredarlo a nuestros hijos y a nuestros nietos de la mejor manera posible. También estamos transmitiendo de forma simultánea por @CRC89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática en Facebook y X, y por supuesto en la cuenta TikTok de Jonathan Prendas, para poder ampliar toda la capacidad de difusión que podamos tener, que a diario es bastante alta, gracias a todos ustedes que en casa, en el vehículo, en el trabajo y de forma diferida, gracias al canal de YouTube de Red Democrática, siguen los más de 505 programas que ya hemos tenido al aire para poder hacer de Costa Rica un mejor lugar para vivir. El día de hoy tenemos a don Mauricio Mora Fernández de la Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica, porque es una persona que por su profesión geología tiene muchísimo que aportar en todo esto que ha estado pasando con el volcán Poás. Ya se salió de la sorpresa y está entrando a las líneas de la preocupación para todo el sector de Alajuela, Poás, para Sarchí, para Grecia, para incluso Alajuela. Hay partes de Belén en donde se reporta que ha caído también ceniza. En los últimos días se han reportado erupciones bastante importantes, una incluso con la pluma de 3.000 metros de altura, 3 kilómetros de altura, y pues llama la atención esta actividad tan permanente que ha estado generando el macizo para poder entender qué está pasando, cuáles son las implicaciones y tener la mejor información, no alarmista, no sensacionalista, sino 100% técnica. Hemos invitado a don Mauricio de la Universidad de Costa Rica para que nos pueda explicar a profundidad qué está pasando y qué podemos esperar. Don Mauricio, bienvenido a esta, que espero sea su casa, de aquí en adelante, Red Democrática. Muy buenos días, don Jonathan, y muy buenos días a todas las personas radioescuchas que escuchan precisamente esta transmisión, y muy agradecido por este espacio también para compartir con toda la población de Costa Rica, de modo que se pueda informar y también llamar también a la calma, ¿verdad? No significa, como dice usted, un tema alarmista, sino más bien crear una conciencia de una comunicación del riesgo lo más adecuada posible, y que la persona también esté adecuadamente informada y sobre todo atenta a las instituciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de este país. Don Mauricio, muchísimas gracias por sacar de su tiempo, que sabemos que es muy limitado para poder conversar de este tema, porque mucho se habla, mucho se rumora y las redes sociales sirven para todo. Y en ese espíritu de formar criterio, hay que empezar por aclarar lo que parece que a muchos se nos ha olvidado, y me incluyo porque aquí es hablar a nivel nacional, todos en conjunto, que es que Costa Rica es un país no solo de alta sismicidad, sino también de alta actividad volcánica. Es parte de la normalidad de Costa Rica, pero explíquenos qué significa esa normalidad para Costa Rica y en qué sentido tenemos que asimilarla. Sí, como usted dice, estamos en un país, en un territorio muy dinámico a nivel geológico. Recordemos que para ser un país tan pequeño, de 51.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, bueno, eso sin contar la parte Del mar. ¿cómo es? Correcto, de ultramar, más la isla del Coco, que siempre se nos olvida.
pero justamente en este territorio marítimo y el territorio continental pasan procesos geológicos muy interesantes que primero le dieron origen a nuestro territorio, como es la subducción de la placa del Coco bajo la Caribe, y todavía se nos complica un poco más hacia el sur, donde la placa del Coco, la Caribe, que bueno, una sección de esa placa Caribe, que es lo que se conoce como la microplaca de Panamá, que más bien ya es un segmento aparte, también actúa con la placa Nazca. Entonces esa interacción de estas placas generan un ambiente de sismicidad muy importante, y por eso es que tenemos sismos todos los días. Muchos de ellos no se perciben por la población, pero tenemos una amplia sismicidad. Y también, junto a ello, esta subducción de la placa de Coco bajo la placa Caribe va a dar origen a al eje volcánico, a todos los volcanes que tenemos, incluso ya sea extintos, algunos están extintos, pero sobre todo lo que es el eje volcánico actual, el que está activo, tiene origen en esa interacción de las placas. Y como le dije, son volcanes activos, son volcanes que han tenido, muchos de ellos, por lo menos 5 de ellos, han tenido erupciones desde tiempos históricos. Estamos hablando, por ejemplo, del Rincón de la Vieja, el volcán Arenal, que bien lo recordamos, 42 años de actividad, ¿verdad? Continua. También el volcán Poás, que es el que está ahora también dándonos un poquito de ceniza y olores y dolores de cabeza a un buen sector de la población. El Irazú, el bien recordado Irazú, ¿verdad? Con todas las emanaciones de ceniza, y la San José de las barredoras y de las escobas de aquel entonces, Del ¿verdad? 63, si no me De equivoco. 63, ajá. Y también el Turrialba, que también recientemente. Entonces, de hecho, hay un dato muy interesante que por lo menos en las últimas décadas, por lo menos de los años 60 para acá, incluso mucho antes, siempre hemos tenido un volcán en actividad, al menos uno. Otras veces hemos tenido dos al mismo tiempo, otras veces tres. Y eso es muy interesante. Recuerdo también una foto muchas veces donde uno veía la pluma del Turrialba y más adelante la del Poás también, Ujú. ¿verdad? Y todavía más allá el Rincón de la Vieja también haciendo cosillas. Entonces, vivimos en un país, en un territorio muy dinámico, y yo creo que en nuestra historia eruptiva, pues tenemos bastantes casos de eventos, ¿verdad? Algunos más destructivos que otros, pero donde la población, o tenemos mucho que aprender a nivel científico, pero también a nivel de gestión de riesgo volcánico, ¿verdad? Y también gestión de riesgo sísmico. A eso se une también eh, que somos un país tropical, estamos en medio de una zona de convergencia intertropical que sube y baja y nos trae dolores de cabeza a nivel hidrometeorológico, y esto nos trae deslizamientos, inundaciones y otros procesos, y ahí es donde es importante que la población entienda nuestro territorio, entienda esa dinámica del territorio, lo importante de construir adecuadamente, y no solo construir, sino saber dónde construir, y dónde las municipalidades, por ejemplo, los gobiernos locales, también lo que es el gobierno en sí, debe tener una planificación adecuada que contemple todos esos factores dinámicos del territorio para hacer una gestión de riesgo no solo preventiva, ¿verdad? Que es lo principal, ¿verdad? La prevención, pero también tener una inversión en riesgo de mitigación y también de respuesta ante los desastres de manera adecuada. De hecho, ahí entramos en otros cafés que Ujú. posiblemente a futuro podemos tomarnos, que es el tema del plan regulador de todas las municipalidades, que viene Por a ejemplo, sí. sentar las bases de cómo construir Ujú, en un país donde puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Insisto, no es ser alarmista, es ser racional y ujú, consciente de las ujú, indicaciones que tiene el país. Don Mauricio, cuando hablamos del volcán Poás, ¿hay alguna forma de explicar categorizaciones de actividad? Es decir, el volcán Poás se puede tipificar como dormido de alguna manera por algunos años. ¿En qué etapa estamos de un proceso de actividad volcánica, entendiendo que la más llamativa visualmente e impactante para las zonas cercanas es cuando ya hay lava, cuando ujú. ya hace una erupción bastante fuerte?
¿Cómo podemos entender la actividad del volcán Poás? Ujú. No, en realidad el volcán se considera activo, ¿verdad? Un volcán se considera dormido cuando de momento no tiene, digamos, manifestaciones evidentes de alguna actividad, que es como es el caso del Barba, por ejemplo, que es un volcán dormido. Y el otro extremo ya es cuando es un volcán extinto, ¿verdad? Que cuando en el caso de un volcán extinto es cuando no hay posibilidad geológica de que éste sea alimentado nuevamente por magma y vuelva a hacer erupción. Y en Costa Rica es un territorio que en su historia geológica tenemos lo que es el eje volcánico ha migrado a través de la historia geológica y por ejemplo tenemos la zona de los Montes del Aguacate, que era el antiguo eje volcánico y ese está extinto, ¿verdad? En el caso del eje volcánico actual de la cordillera central y la cordillera de Guanacaste, entonces generalmente lo que tenemos son volcanes que están dormidos, como el Barba, y otros que están activos, como lo es los cinco que mencioné, digamos, el Rincón, Arenal, que todavía, a pesar de que no está haciendo erupción, todavía tiene manifestaciones fumarólicas, mantiene actividad sísmica, entre otros, ¿verdad? Está luego el Poás, el mismo Irazú y el Turrialba. Entonces, en realidad, el volcán ha estado activo, simplemente que ha tenido periodos o fases eruptivas en su historia y otros periodos de más tranquilidad. Entonces, tenemos desde los registros históricos de 1828, por ejemplo, hasta la actualidad hemos tenido varias fases, solo que ha ido variando. Un volcán puede cambiar su estilo de actividad eruptiva, no siempre la misma. Entonces, en el caso del Poás, históricamente hemos tenido fases eruptivas más violentas, como en 1910, en enero, del 53 al 56 más o menos, que tuvimos también una actividad muy fuerte, y es donde se formó esta famosa estructura que le llamábamos el domo, ¿verdad? Que fue la que se destruyó luego en el 2017. Y entre tanto, esas fases tan importantes, hemos tenido otro tipo de erupciones que tiene que ver más con la dinámica del lago cratérico, ¿verdad? Cuando se seca por este proceso por ejemplo, cuando hay épocas secas muy prolongadas, entonces el lago desaparece y eso hace que, bueno, el sistema hidrotermal, que es el sistema de acuíferos, de reservorios que alimentan ese lago, de reservorios de agua, entonces genera que el sistema se perturbe, hay otros procesos que se dan y se dan generalmente procesos freáticos, ¿verdad? Muy frecuentes. Entonces esto ocurrió mucho en los 80s, en los 90s y así recurrentemente en otras épocas. Y ahora que tuvimos, bueno, en el 2017, que tuvimos una pequeña fase eruptiva más violenta que destruyó parte de la estructura esta que conocimos como el domo, y ahora se nos presenta nuevamente otro proceso eruptivo, en ambos casos del 2017 y más asociados con eventualmente un pequeño ascenso de un cuerpito de magma que está perturbando todo el volcán y eso es lo que está alimentando y desestabilizando y generando toda esta actividad eruptiva. Entonces, son cambios, son procesos y eso es muy normal en todos los volcanes, ¿verdad? El hecho de que pueda ir cambiando. Otros son un poco más, no constantes, pero más estacionarios en el sentido como fue el Arenal, que tuvimos actividad eruptiva casi que frecuentemente, pequeñas explosiones y eran las salidas de coladas de lava, etcétera, que veíamos y era lo que atraía fuertemente el turismo, ¿verdad? Y así hemos tenido también variaciones en la actividad con el Turrialba también, que pasó de periodos de ciclos hasta hacer actividades más sostenidas, periodos más fuertes, lo mismo en el pasado como en el presente. Entonces, es muy normal ver estas variaciones, ¿verdad? En la actividad de un volcán a lo largo de su historia. ¿Qué tan importante es la actividad del Poás entonces? En el caso, en este momento, por ejemplo, lo que se tiene es cambios que se vienen notando desde diciembre, por lo menos lo que hemos podido discutir a nivel de comité de asesor técnico. eh, Se vienen presentando desde diciembre, se van intensificando progresivamente en marzo,
que es cuando ya más o menos a mediados de marzo empieza la actividad eruptiva y esto posible y asociado a un ascenso a un pequeño cuerpo magmático que llega más arriba, calienta el sistema. Eso es lo que genera que se seque el lago también, es un aporte de calor adicional, ¿verdad? Que seca el lago, pero que también hace que a nivel termodinámico se desestabilice el volcán, empieza a generarse ya la actividad eruptiva y progresivamente pues ha ido cambiando hasta fases más explosivas. Esto que tiene de importante y eso se ha ido acompañando a nivel de las alertas. Bueno, que progresivamente conforme ha aumentado el peligro va aumentando por el hecho de que entre más fuertes tenemos más peligros de proyección de balísticos, por ejemplo, que son las rocas calientes que a veces en la noche vemos incandescentes porque están a temperaturas muy altas, ¿verdad? Ya superiores a los 200 grados y que, por ejemplo, en 2017 alcanzaron el mirador del parque. Entonces, de ahí vino también el hecho de que construyeran búnkeres. Sin embargo, ya ante un bombardeo importante, aunque los búnkeres son para ciertos aspectos súbitos, pero ya en este caso, donde es una actividad más sostenida, pues conviene más cerrar el parque por una cuestión de seguridad. Y eso es lo que ha venido progresivamente aumentando, ¿verdad? La peligrosidad conforme aumenta. eh, la energía de estas erupciones y la posibilidad de que puedan llegar balísticos, por ejemplo, y sedimentos remanentes del lago hacia el sector del mirador. El, la escala, como usted la está describiendo, don Mauricio, ¿hay alguna forma de adelantarnos a las actividades que pueda estar haciendo el volcán y saber qué tanto va a llegar a generar estos cambios en un incremento sustancial de las erupciones y de sumatorias de elementos como este tipo de rocas y de algún tipo de elemento adicional? Sí, es una pregunta muy interesante. Eso tiene que ver mucho con el nivel de conocimiento que podamos tener del pasado de los volcanes, digamos. En estos momentos se tienen escenarios de amenaza, ¿verdad? Generalmente esto es algo que poco a poco a nivel geológico se ha venido estudiando, muchos colegas han trabajado en ese sentido y la misma Comisión Nacional de Prevención y Atención de Emergencia recientemente eh, actualizó los mapas de amenaza de los principales volcanes activos, ¿verdad? De Costa Rica, incluyendo el Poás, con base en su actividad pasada, ¿verdad? Ujú. Entonces, se tienen diversos escenarios de actividad para a corto, mediano, largo plazo, que eso significa erupciones más pequeñas o más grandes o más importantes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, esos son mapas y es conocimiento que permite gestionar por ejemplo, en el caso de si es necesario evacuaciones, dónde es que se cierra. Por ejemplo, en el caso del volcán Turrialba, en aquel entonces fue lo que permitió, por ejemplo, cerrar un radio primero de 2 kilómetros, luego de 5 kilómetros. En 2017 sí hubo un cierre más importante por el nivel de explosiones que eran muy fuertes y la proyección de balístico, entonces se hizo un anillo y todo eso se hace con base en criterios técnicos, ¿verdad? Ujú. El otro ámbito que usted pregunta es lo que se refiere a lo que son los precursores de una erupción específica, ¿verdad? Y eso ahí es donde viene el nivel de conocimiento instrumental que se tenga de un volcán. Y eso es lo que poco a poco se ha ido ganando. Recordemos que lo que son el desarrollo de los observatorios volcanológicos es muy reciente en Costa Rica, data de los 70s, 80s, ¿verdad? Que empieza primero la red, luego también el observatorio, ¿verdad? A trabajar. Entonces, y los primeros años era de tecnología muy limitada, no había recursos, ¿verdad? Entonces, la instrumentación o la modernización empieza más tarde, cuando ya, gracias a la ley de 84-88, precisamente que empieza a darle fondos a los entes técnicos científicos y permiten comprar equipo y permiten mejorar los sistemas de monitoreo. Sobre todo empieza ya, sobre todo con la erupción del Turrialba. De hecho, el Turrialba fue una primera experiencia de registro bastante completo. Eh, entonces fue un proceso de aprendizaje, entender ya
a nivel de señales sísmicas y de otras variables, ya sea de gases, de deformación del macizo volcánico, entre otros, de cómo evoluciona y cómo entender la actividad precursora de algunos eventos eruptivos. Y en el caso del POAS, pues ha sido lo mismo. Sin embargo, también pueden haber ocasiones en que un volcán puede cambiar de un momento a otro, ¿verdad? O también los precursores pueden, pueden haber precursores muy evidentes, otros a veces son ambiguos, otras veces ocurren con muy poca antelación. Entonces, bueno, esto entra en el terreno de las incertidumbres, ¿verdad? Entonces, siempre también, no solo es el nivel de conocimiento instrumental, que tanto historia tengamos instrumental de un volcán que nos permita entender qué es lo que pasó antes de cada evento eruptivo, sino también que de una etapa a otra también pueden haber cambios, y entonces siempre va a haber una incertidumbre, ¿verdad? Entonces, generalmente cuando se tienen precursores muy importantes es cuando el sistema está lo que se conoce como cerrado, ¿verdad? Que el volcán, como en el caso del Turrialba, que no estaba haciendo nada, y ya poco a poco empezó a crear fumarolas, empezó a hacer otras cosas, la actividad progresó hasta que ya llegó a la actividad, pero cuando ya está, cuando estaba en la etapa, digamos, durante los 10 años de erupción, era más difícil entender si venía algo más grande o más pequeño, porque muchas veces los precursores eran ambiguos. Y lo mismo ocurre en el POAS, por ejemplo, entre la erupción del lunes y la erupción del miércoles. Bueno, primero que no habían precursores tan evidentes o tan, digamos, que uno diga, bueno, ya viene algo, ¿verdad? Sino que de una erupción a otra también vemos cambios, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy interesante que entra en el terreno de la incertidumbre, pero algo que compensa mucho es cómo se gestiona ese riesgo, que es en este caso el hecho de que, por lo menos a lo inmediato, el parque está cerrado, entonces no hay peligro. O sea, sabemos que hay un peligro, sabemos que puede haber erupciones importantes, ¿verdad? Entonces, lo más importante es entonces ya esa decisión de que, digamos, hay una cobertura en cuanto a gestión, el hecho de que el parque esté cerrado, y poco a poco eso nos deja a los entes técnicos científicos tener el espacio, digamos, sabiendo que todo está en seguridad, de poder entender qué son las señales que estamos viendo y poder poco a poco ir aprendiendo de esa actividad. Entonces, si le interpreto bien, es Ujú, posible los cambios repentinos ujú. con un incremento sustancial, tal y como pasó el lunes. Sí, de hecho, bueno, parte de lo que se discutía es que precisamente antes, previo de Semana Santa, teníamos una actividad eruptiva muy intensa y la recordamos, ¿verdad? Eran erupciones bastante importantes previo a Semana Santa. Justamente, por una mera casualidad, empezó la Semana Santa y el volcán entró poco a poco en una calma, entre comillas, bajó mucho la actividad. Mucho de ese tiempo también estuvo nublado, pero aún así en la señal sísmica se refleja un descenso en la actividad, y sin embargo el lunes, cuando uno podía decir, bueno, parece que ha descendido la actividad, el sistema se está estabilizando, ¿no? Tenemos una erupción súbita de 4,5 kilómetros de altura, más o menos, entre 4 y 5 kilómetros de altura, y 72 horas después otra, ¿no? Y así sucesivamente. Y todavía, por ejemplo, hoy en la madrugada, otra importante, ¿no? Entonces, cuando eventualmente creíamos que ya estaba en descenso, más bien lo que el volcán muestra es un incremento súbito. Y bueno, ahora hay que entender a qué se debe ese incremento y por qué es que se está generando este cambio tan importante con respecto a lo que veíamos previamente a Semana Santa. ¿Y qué luces pueden ver ustedes en las primeras de tanteo, técnicamente hablando, en estos últimos días, de las razones de este aumento? ¿Por dónde puede venir la motivación? Ahí pueden ser muchos aspectos. Bueno, primero que hay un pequeño cuerpo magmático que habría Sí. ascendido y está ahí, ¿verdad? Entonces pueden haber muchos escenarios de que ese pequeño cuerpo pueda continuar y llegar incluso a la superficie, no solo el día de mañana, y eventualmente que se pueda ver alguna emisión de lava, o bien simplemente el cuerpo se mantiene ahí hasta que el sistema se estabiliza y no hay nada más abajo que lo alimente, ¿verdad? También pueden haber alimentación más profunda. Pueden haber diversos escenarios que lleguen desde que el volcán pueda llegar a estabilizarse,
y digamos, poco a poco el cuerpo magmático, no hay ninguna evolución interna a nivel magmático que perturbe más el sistema y poco a poco el volcán entre en un periodo de que se va estabilizando, a cómo puede ser que haya alimentación profunda o que este pequeño cuerpo siga moviéndose hacia la superficie y eso pues implica nuevos escenarios, ¿verdad? Eruptivos que pueden ser incluso más importantes, ¿verdad? Entonces, son cosas que hay que ir viendo poco a poco con las diferentes variables, cómo es que se va mostrando y cómo va reflejando hacia uno o hacia otro escenario. Don Mauricio, ¿qué relación hay, si existiera? Es una pregunta más exploratoria que por conocimiento, entre la actividad sísmica, es decir, si se detona un fuerte sismo en una zona cercana al volcán, con esta actividad volcánica. ¿Tiene algún tipo de relación o son aspectos totalmente diferentes uno del otro? Sí, bueno, esa es una pregunta muy interesante. Pues, en el Turrialba recuerdo que hubo mucha ansiedad. Me acuerdo que en las redes sociales decían que por la actividad del Turrialba que iba a ocurrir un temblor muy fuerte, un terremoto. Bueno, sí hay en algunos casos históricos, y no solo en Costa Rica, sino en otros lugares, eh, que haya una asociación eventualmente de temblores fuertes con actividad volcánica. Simplemente que no era como lo dice la gente, ¿verdad? Porque, digamos, los temblores, los volcanes en sí están cortados por fallamientos, por fallas corticales, por fallas locales, que llamamos. Entonces, en efecto, digamos, la perturbación o el ascenso magmático profundo, eso implica que genera esfuerzo, genera empuje, ¿verdad? Y puede cargar esas fallas y eventualmente generar temblores. Ahora, la magnitud de esos temblores está limitada por la longitud, por las características geométricas de esas fallas. Entonces ahí lo que siempre se dijo es que, bueno, las magnitudes máximas no alcanzan alrededor de 5, 6 a lo sumo, 6 y resto, ¿verdad? Entonces, pero sí pueden haber eventualmente, de hecho eso, cuando el sistema, por ejemplo, en un caso de que un volcán está dormido y empieza a despertarse, lo primero que empieza a ver es empuje de magma profundo. Y de hecho, una de las primeras señales que empieza a ver uno son pequeños temblores que llamamos tectónicos, ¿verdad? Que se van generando en las afueras, ¿verdad? O en la periferia del volcán, producto de ese ascenso magmático que va moviendo esas fallas. Y eso es lo que le llamamos volcanos tectónicos, ¿verdad? Y que son, que están a una cierta distancia del cráter y conforme el magma va subiendo, va moviendo cada vez más fallas cercanas y va rompiendo y se va acercando a la superficie, entonces se generan volcanos tectónicos más cercanos al cráter, ¿verdad? Y cada vez más superficiales, pasan de temblores más. Y en algunos casos pueden ser temblores un poco más fuertes, otros más pequeñitos, ¿verdad? Entonces, sí hay una relación sismicidad, actividad volcánica, claro. Tenemos fallas en los volcanes y recordamos mucho, por ejemplo, un temblor en la zona de Capelladas, en el caso del Turrial. Simplemente que no es necesariamente que son temblores de 7, 8, sino que van a depender de la geometría, de las características geométricas de las fallas y va a depender mucho también de las características de la actividad. No siempre se da, ¿verdad? Pero sí puede haber una relación entre uno y otro, por supuesto. ¿Y puede existir Ujú. algún tipo de relación para que esta actividad del POAS, al ser Costa Rica tan pequeño geográficamente y los volcanes no estén tan distantes los unos de los otros, que despierte actividad en otros Ujú. volcanes cercanos y en otras fallas locales Ujú. cercanas? No, en este caso, cada sistema volcánico es independiente, ¿verdad? De hecho, y eso lo vemos a través de la historia, no necesariamente hay una relación uno u otro, incluso con el mismo Irazú, Turrialba, que están tan cercanos, ¿verdad? Cada uno tiene su historia eruptiva, sus fases eruptivas independientes uno del otro, y no necesariamente es que uno lleve al otro. ¿Verdad? Tampoco es porque veamos dos, tres volcanes al mismo tiempo haciendo erupción, significa que todos se pusieron de acuerdo por algún proceso. No, eso no es, sino que hay procesos internos que van condicionando a cada uno de ellos y bueno, y si coinciden en el tiempo, coinciden, pero no tiene que ver con eso. Tampoco es que un temblor,
necesariamente se va a desencadenar, como a veces se dice, que terremotos o lo que sea, ¿no? No. Cuando hablo de esa relación sismos-volcán, es bajo las condiciones que tiene que ver con el propio ascenso magmático, con la propia actividad magmática que haya bajo cada volcán, ¿verdad? Y eso es lo que afecta es el área del volcán y por supuesto que perturba muchas veces esas fallas, pero no es que un volcán va a disparar otro, o ese tipo de cosas, ¿verdad? No, cada uno tiene son independientes y tienen sus reservorios y sus procesos, ¿verdad? Condicionantes geológicos de forma independiente. Lo Ujú, consultaba estas últimas preguntas, don ujú, Mauricio, porque como lo dijimos al inicio, en estas épocas de la universalidad de la información, hay mucho que sale en redes sociales y hay mucho mito que es ujú, parte de lo que queremos, eh, pues, encapsular en ujú, este programa para que no siga ujú, generando un efecto dominó que dé al traste con actividades ujú, económicas o con procesos sociales que pues no tienen ujú. necesariamente una relación o una vinculación con lo que está pasando en este momento. No, no, El, sí. cuando ustedes ven todos los indicadores de los equipos que tienen, eh, ¿cuáles son las etapas preventivas que ustedes lanzan a a la población? Es decir, en este momento, ¿cuáles son verdaderamente las prevenciones que hay que tener en Poás de Alajuela y en los lugares circunvecinos y en las zonas en donde ha estado cayendo la ceniza, producto del viento que está soplando hacia esa zona? No es Ujú, que el volcán apunta y dispara, sino que ujú, la pluma sale y el viento es la que lleva la ceniza ujú, hasta ciertos lugares. ¿Cuáles son las prevenciones ujú. reales que hay que tener en cuenta? Sí, en cuanto a nivel de peligrosidad, si empezamos por nivel de peligrosidad, lo primero es el tema del acceso al POAS, al parque como tal, que incluso ya vimos que ayer está en la alerta roja, pero desde el momento en que las autoridades del parque, y aún en situaciones de paz, recordemos que cada parque nacional es un territorio gobernado por parques nacionales, o sea, es administrado por parques nacionales. Ellos son la autoridad de ellos. Del momento en que Parques Nacionales dice, bueno, se cierra y por alguna recomendación de la CNE, y de todas maneras en épocas de paz hay sus entradas legales. Uno de los problemas más serios que estamos enfrentando es la ilegalidad del acceso al volcán y eso es lo que está generando uno de los mayores peligros, ¿verdad? Porque no solo se pone en riesgo quienes promueven esos ingresos ilegales, no solo están exponiendo a la gente a la que llevan, sino que si pasa algo, ellos no se van a responsabilizar, los dejan ahí y el problema es que van a exponer a otros funcionarios públicos de primera respuesta, bomberos, Cruz Roja, CNE, que, en fin, otros los que son los cuerpos de primera respuesta, para ir a rescatar a esas personas. Entonces, uno de los problemas más serios a nivel de peligrosidad es que la gente tiene que crear conciencia de no promover el ingreso ilegal a los parques nacionales volcánicos y más aún con este tipo de actividad. ¿Verdad? Sí sabemos, por ahí andaban circulando incluso recientemente que quieren ir al cañón de Mordor, que llaman, que quieren subir por el sector norte y otros sectores. Recuerdo en febrero a través de las cámaras uno veía los desfiles en la noche de focos, de linternas, donde veía uno la gente y los flashes, ¿verdad? En la noche, pero eran decenas de personas ilegales que estaban entrando. Entonces, no están creando conciencia de que los balísticos pueden llegar ahí, pueden golpear a alguien, e incluso en la oscuridad también el mismo terreno es bastante abrupto, entonces alguien incluso se puede torcer una pierna, como también sucedió en Turrialba, y al final tienen que entrar los de primera respuesta. Y entonces, la primera recomendación es no promover los ingresos ilegales, ¿verdad? Respetar esos límites, respetar las alertas, respetar la autoridad del parque y la autoridad de la CNI. Y luego viene ya, conforme nos alejamos del volcán, el tema sí, el tema de la ceniza y los gases.
que generalmente, bueno, eso depende mucho de la dirección del viento y como dominantemente va hacia el suroeste, pues tenemos sectores que siempre se ven muy afectados, como sectores de Grecia, partes de San Ramón, Naranjo y todos estos sectores, ¿verdad? Ahí es donde vienen las recomendaciones que emita entonces el Ministerio de Salud, ¿verdad? Que también se atiendan a tiempo si es que sienten algún tipo de efecto respiratorio, ¿verdad? O alguna impacto, ¿verdad? A la salud, que acudan a los centros de salud y utilicen los dispositivos de protección recomendados. Muchas veces hay que usar algún tipo de mascarilla o tratar de cerrar lo más posible las ventanas, ¿verdad? A veces se hace con trapitos húmedos, cerrar para que eso quede atrapado, ¿verdad? En el caso de gente que se le afecta mucho, entonces eventualmente habría que tratar de tapar o endijas, ¿verdad? Por donde pueda penetrar la ceniza e incluso en algunos casos hasta usar mascarillas, por ejemplo. Y esas son recomendaciones que tanto la CNE como nosotros, los entes técnicos científicos y la CNE y el Ministerio de Salud, insistentemente hemos publicado a través de diferentes medios de muchas recomendaciones que pueden haber para no solo la actividad humana, sino las mascotas también, que ellas pasan en el suelo, entonces pueden inhalar la ceniza que está ahí. Entonces hay recomendaciones también para las mascotas de cómo cuidarlas y la tecnología, los carros, computadoras y otras. Recomendaciones de cómo proteger, entonces seguirlas a través de las diferentes redes sociales de de los entes como Ministerio de Salud, nosotros, los entes técnicos científicos y la CNE. Para las zonas cercanas al volcán que han visto mermado su actividad económica, llámese los restaurantes en el Poás, camino al Poás y otros cercanos, ¿hay alguna señal que ellos puedan tener como para saber, tienen que extremar las medidas o tienen que, por defecto, hacerlo hasta que todo se calme? Porque no se pueden cerrar los Ujú, restaurantes ni los locales ujú, y la gente tiene que seguir viviendo. Entonces, ujú, qué recomendaciones se les puede dar a ellos y a la misma gente que ujú, quiere pues visitar esas zonas por conciencia y solidaridad y porque también ujú, les gusta ir ahí para que lo sigan haciendo en medio de una actividad que, como usted dice, eh, hay que seguir viendo cómo avanza porque de un momento a otro, como puede subir, simplemente se puede apagar. ujú. Sí, yo creo que esto es una observación muy importante, sí, la que hace usted es y veámoslo desde un punto de vista de gestión, o sea, el ente gestor de riesgo, como la CNE, ya tiene gestionado a través de las alertas los territorios que están en alerta roja y es básicamente el parque. ¿Verdad? En los alrededores, la alerta amarilla tiene que ver con los temas de salud y otros aspectos, pero en estos momentos no hay un anillo de restricción que impida estar en la cercanía, ¿verdad? O sea, me refiero que la gente puede ir perfectamente a un restaurante. Es muy diferente al 2017, cuando sí se creó un anillo de acceso hasta un cierto diámetro de distancia del cráter, ¿verdad? Entonces habían quedado algunos comercios dentro, ¿verdad? Pero eso era también con base en un criterio técnico científico. Pero en este momento, perfectamente, el área es visitable y existen muchas otras atracciones turísticas alrededor, que no es solo el cráter como tal, el cráter del Poás, sino que existen otras atracciones turísticas que pueden ser visitadas. Por supuesto, si están dentro del área de influencia de la ceniza y del gas, pues bueno, puede ser que sí, una persona se afecte, pero puede tener medidas de protección como una mascarilla u otro, ¿verdad? Pero en este momento lo que son es una pena que la actividad económica se vea un poco afectada en este sentido porque realmente el área es visitable, ¿no? O sea, no hay en este momento una restricción necesariamente que impida ir a muchos sectores que no sean aquellos que están ya restrictos, por ejemplo, en el caso de la alerta roja, que es el ingreso al parque, ¿verdad? Pero todo lo demás es asequible, ¿no? Se puede ir. Entonces, tomando en cuenta, o tomando en consideración las medidas de protección, entre otros, que tiene que ver más con el tema de salud, el área es perfectamente visitable y más bien se puede apoyar al comercio para que no se vea afectado y no se vea afectada esta población, su actividad económica
y su sustento. Otra cosa sería que ya el volcán avance a un escenario más importante y ya la CNE diga, bueno, hay que cerrar a un área mayor, pero en este momento no es el caso, ¿verdad? No, no estamos en ese escenario, ¿verdad? Entonces, y yo en creo todo caso, que se puede invitar a la gente a que perfectamente puede estar y visitar los restaurantes, visitar otros atractivos turísticos, ¿verdad? En la zona, en los alrededores, y apoyar precisamente la economía local, ¿verdad? Para que no se vea tan afectada. y en dado caso, don Mauricio, mantenerse siempre todos en constante revisión de las fuentes oficiales Ujú, que emiten este tipo de alertas, de actualizaciones, que ujú. más allá de medios de comunicación que sí, los formales siempre están al tanto de retransmitir la información, pues que tanto ustedes como Psicori, como el CNE, todos tienen canales de comunicación Ujú. sólidos y con confianza para poder establecer estas medidas de información. Y Ujú. valga el momento, don Mauricio, para hacerle una consulta. Ese sistema de riesgo que ustedes, en el cual ustedes forman parte, que está la red, que está Psicori, que está la Comisión de Emergencias, ustedes actualizan información prácticamente en tiempo real y se mantienen, me Ujú, imagino, en una especie de sala de crisis o sala de monitoreo ujú, y pasan todos los especialistas haciendo consolidación de información para ver por ujú. dónde puede ir avanzando el episodio. Sí, es correcto. Bueno, siempre hay una comunicación constante con la Comisión Nacional de Prevención de Atención de Emergencias. La ley 8488 define los comités asesores técnicos, ¿verdad? Y existen para diferentes aspectos, ¿verdad? Existe en este caso un comité asesor técnico de sismología y vulcanología, que es el que comprende los entes técnicos científicos relativos a ellos, ¿verdad? Como el OPSICORI, como la red, ¿verdad? Y constantemente estamos en coordinación con parques, ¿verdad? En ese comité asesor técnico y naturalmente con la comisión de emergencia y siempre hay una actualización constante. De ahí que la comisión siempre, lo que llamamos a la población, como dice usted, es informarse por los medios oficiales de la Comisión de Emergencia, de los entes técnicos científicos, del SINAC, ¿verdad? Hacer siempre, respetar al SINAC, respetar a los guardaparques que están también, y hago un llamado porque hacen un trabajo muy, muy importante ellos, y yo creo que son un grupo que hay que apoyarlo mucho, porque ellos, pues, son los que están ahí en el parque muchas veces cuidando, tienen que cuidar sus activos, tienen que, y de feria a veces tienen que lidiar con gente, decir, no, por favor, entonces que la gente entienda por qué está cerrado, informarse adecuadamente y apoyarlos a ellos en ese sentido con un buen comportamiento ciudadano, ¿verdad? Consciente, adecuado, ¿verdad? Para todos preservar la vida y la seguridad de todos y de todas. Entonces, en efecto, en este comité asesor técnico compartimos siempre la información, estamos actualizando siempre y discutiendo, y de ahí que la comisión pasa actualizando día con día la situación del volcán y tomando las decisiones que se requieran de manera conjunta. Eh, Llamamos realmente a hacer caso omiso a redes sociales irresponsables, ¿verdad? Que difunden información falsa. Desgraciadamente ahora, en la época de la posverdad, esto es pan de todos los días, estar lidiando con las noticias falsas, los fake news y con las bolas, como decimos los ticos, ¿verdad? Con los rumores, eso es un problema muy serio y es bastante desgastante también estar en este proceso de desmentir. Yo creo que ahí tenemos que crear conciencia en una muy buena educación científica, ¿verdad? Que nos permita entender nuestro territorio y también entender cuando ocurren estos procesos, saber cómo enfrentarnos a ellos, ¿verdad? Y hacer caso a las fuentes oficiales. Y también parte del desmentir no solo está en la posverdad, sino también en las creencias de los antepasados que dicen desde que si el cielo está quebrado en las nubes, va a temblar, si hace mucho calor, si las vacas se echan, es Ujú, decir, hay mucho ujú, morbo alrededor de los hechos de ujú, la naturaleza y ujú, el consejo y la recomendación siempre es, más allá del morbo, más allá de las creencias de los abuelos, más allá de lo que se invente alguien, de lo que se ve en redes sociales, siempre es validar información con la Red ujú, Sismológica Nacional, con Opsicori, con la Comisión Nacional de Emergencias,
con los entes oficiales, para que Ujú, así todos sepamos claramente que sí y que no. ujú. Correcto, sí, ahí siempre va a estar ahí la información en la medida de lo posible. También hay que comprender que hay limitaciones técnicas. Llega un momento en que muchas veces, si la actividad del volcán también, mucha de la instrumentación está ahí cerca. Entonces, también hay un trabajo muy fuerte de los entes técnicos científicos de estar tratando de que esa instrumentación funcione para poder dar información, ¿verdad? Entonces es un esfuerzo muy grande. Entonces también tener el equipamiento y ahora que también estamos enfrentando el tema del financiamiento de los entes técnicos científicos es muy importante, que ahora se discute de hecho en la Asamblea Legislativa, poder encontrar un financiamiento más estable, más permanente para este tipo primero para sostener ya una inversión que se generó, ¿verdad? A nivel nacional, que ya se ha invertido mucho en una modernización importante del equipamiento de los entes técnicos científicos, pero ahora necesitamos mantenerlo. Entonces también crear una conciencia también a nivel nacional de la importancia de los entes técnicos científicos, de la información que se genera para entender nuestro territorio, para poder enfrentar los desastres adecuadamente y tener una adecuada gestión de riesgo, un adecuado ordenamiento territorial, tener regulaciones sustentadas con bases científicas, ¿verdad? Pero para eso se requiere equipo, se requiere inversión, eso es parte de la inversión que requiere hacer un país. Entonces, pues ahí hago como la pequeña cuña de la importancia ahora de que se discute en la Asamblea Legislativa ese tipo, el financiamiento más estable, ¿verdad? Y permanente a los entes técnicos científicos, para que ojalá se pueda dar ese paso, ¿verdad? Hacia esa estabilidad también económica de los entes. Y que nos va a traer siempre y a Ujú, todos un muy fuerte bienestar, una ujú, situación más estable, más confiable. Y volvemos al inicio del programa, don Mauricio. Costa Rica es un país sismológicamente muy activo, vulcanológicamente activo ujú, también, y entre más sepamos cómo se comporta el territorio, pues mejor podemos prevenir y ujú. más podemos diseñar política pública que pueda generar mayor actividad económica y Ujú, atracción de turismo y todo lo que el encadenamiento correspondiente pues pueda traer a manos de los costarricenses. Un detalle para ujú, terminar estos 5 minutos, don Mauricio, y voy también a algo que se me quedaba en el tintero, y es que en los medios de comunicación también se llegan a ver en ocasiones actividad volcánica de otras partes del mundo y ujú, simplemente son erupciones sumamente grandes, lava cayendo por todo lado y crisis que en esa zona geográfica del mundo se está dando y la gente automáticamente cuando sale una actividad de un volcán de Costa Rica se le viene solamente. ¿Qué sí. tan parecidos somos entre regiones a nivel vulcanológico? ¿Se pueden homologar las actividades o todos somos distintos como regiones que somos? No, es muy diferente una región de otra. De hecho, entre un país y otro cambian las condiciones geológicas. La zona de subducción no es, por decirlo así, homogénea, por ejemplo, en América Central. Entonces, de hecho, en el mismo Costa Rica tenemos cambios importantes. En la zona sur tenemos la cordillera de Talamanca, no hay volcanes y de repente ya tenemos los volcanes en un territorio más pequeño. Pero, por ejemplo, lo que son los volcanes de Nicaragua son más explosivos, ¿verdad? Incluso los de Guatemala también. Son característicos, unos son son mucho más grandes, mucho más voluminosos, de una actividad explosiva más importante, por ejemplo, en el caso de El Salvador. Entonces, de una región a otra cambia, de un país a otro, porque depende de las características geológicas, ¿verdad? Que predominan en cada territorio. Y hay mucha variación entre lo que es América del Norte hasta lo que es América del Sur, ¿verdad? Entonces no podemos necesariamente comparar estrictamente o extrapolar una actividad de un volcán a otro, sino que cada volcán es único, cada uno tiene su actividad y eso que usted dice es un problema, el hecho de que se difundan imágenes y esto también lo crea Hollywood, ¿verdad? O las películas de crear en la mente escenarios muy totalmente fuera de la realidad
y eso genera ansiedad muchas veces en la gente. Entonces la gente tiene que estar muy bien informada para discernir lo que es la fantasía, lo que es la información falsa, ¿verdad? De lo que realmente es. Y ahí la importancia más bien de nuevamente dirigirse a los entes técnicos científicos que están publicando las imágenes, los videos, las fotos y la información que es propia de esa actividad y de ese volcán y no hacer caso más bien a lo que se difunde, ¿verdad? Porque se difunden fotos de, es más, a veces se ponen fotos del Rincón y no son del Poás y ese tipo de cosas, o era de una actividad del 17 y la meten como leadora, entonces también eso genera mucho problema de dispersión de la información y de ansiedad. Mauricio, muchísimas Ujú. gracias por estos 55 minutos de Con mucha mucho gusto, información y de mucha aclaración técnica de lo que está pasando. con mucho gusto. Ha sido un placer estar con ustedes y muchas gracias también por la invitación y por el espacio y estamos para servir como universidad pública que somos, que en realidad estamos para la sociedad, ¿verdad? No estamos para nosotros, sino para el pueblo de Costa Rica y de que es nuestro principal objetivo, ¿verdad? Perfecto. Muchísimas gracias, don Mauricio. Muchísimas gracias a la universidad. Muchísimas gracias a ustedes que han estado en sintonía en la FM, en plataformas digitales. En unos minutos, en el canal de YouTube de Red Democrática, pueden encontrar todo este programa para que lo puedan compartir con familiares, con amigos, con las personas que están más cerca del volcán y con los que tienen algún tipo de duda de lo que está pasando. Para nosotros, en la Fundación Red Democrática, es importante generar estos espacios de conciencia y de aclaración porque así fortalecemos la democracia, generando canales de información certeros de lo que sucede en nuestro país. Mañana, 10 de la mañana, no se lo pierda, Red Democrática. Gracias.